Bueno, buenos días. Buenos días a todas, a todos. Hola. Buen día, Marian. No sé si te hubo un problema en la conexión. Parece que perdimos a Marian. Buenos días. Perdimos a Marian. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. Ahí estuvimos viendo que tenemos gente de todas partes del mundo. Tenemos gente también de Argentina, de otras ciudades, así que todos sean muy bienvenidos. Bueno, como todos saben, esta es la Asociación Argentina de Ética y Compliance, una actividad especial de comisiones de estudio. Mariana justamente es nuestra directora de comisiones de estudio, así que seguramente se sumará. Y ahora estamos en la comisión específica, que es de Compliance y Antitrust. La asociación es una asociación sin fines de lucro que tiende justamente a esto, a compartir con todos las buenas prácticas y poder, dentro de nuestro propio metro cuadrado que tenemos cada uno, poder compartirlo con cada uno de ustedes y de toda la comunidad y generar esto, ¿no? La concientización, las buenas prácticas y todo lo que tiene que ver con compliance y ética. La asociación cuenta con muchas actividades. Dentro de estas actividades están las de comisiones, no solamente esta, sino hay 11 comisiones más, todos transversales a compliance. Y además, bueno, la asociación cuenta con una certificación de ética y compliance que justamente ahora está por comenzar y que invitamos a todos que puedan verificar. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos al tema que nos toca hoy, que nos convoca. Y la verdad, Fede, no pudiste elegir mejores profesionales, vamos a decirlo, ¿está bien? Porque, mira, te voy a contar, estuve ahí como repasando, estuve estudiando un poquitín, estuve como repasando un poquito el recorrido enorme, que yo lo voy a sintetizar en tres hitos, pero el recorrido enorme tanto de Juan como de Carlos. Y vos sabés que tienen como muchos puntos en común, dos puntos o tres puntos en común. El principal de ellos es, hola Marian. Hola, chicos. Desperfectos técnicos, pero sé que estás haciéndolo muy bien, Marian. Yo te ayudo, sí, no, te apoyo. Gracias. Ahí improvisando un poco. Bueno, tenemos, como les decía, tenemos a dos especialistas que tuvieron un recorrido muy parecido. Por empezar, los dos hicieron su máster en universidades internacionales. En el caso de Carlos, en Londres; en el caso de Juan, en New York. Por otra parte, los dos, y acá viene como la parte rica, trabajaron en las agencias respectivas de antitrust en cada uno de sus países. En el caso de Carlos, en la querida COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y en el caso de Juan, en la Fiscalía Nacional Económica. En el caso de Juan, encima, fue jefe de división de anticarteles, y en el caso de Carlos, también director de investigaciones, principalmente en antimonopolio. Con lo cual, la temática que tenemos hoy, que es una mega temática, no podía tener mejores speakers y mejores expositores. Así que yo le agradezco por un lado a Krill, García, Cuellar, a Isa y Enríquez por prestarnos un ratito, a Carlos y a Bering por prestarnos un ratito a Juan. Y hago así porque los tengo así en mi pantalla, no sé cómo los tendrán ustedes. Pero bueno, fue de todo tuyo. Gracias, Bienvenidos. Marian. Gracias, Marian. Bueno, bienvenidos todos. Nada, es un placer tener a Juan y a Carlos Mena, además de excelentes practitioners que conocí cuando yo también estaba en la agencia. Son grandes colegas y amigos, lo cual me encanta que estén acá. Vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. La verdad que hoy en Argentina, bueno, muchos de ustedes sabrán, y si no les cuento, estamos entrando en una etapa nueva para la defensa de la competencia, ya que hace muy poquito se puso en funcionamiento la Autoridad Nacional de Competencia. Esto fue en noviembre de este año, y esta nueva Autoridad de Defensa de la Competencia es un organismo descentralizado que se creó con la Ley 27442,
que si bien es descentralizado y autárquico y está en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y es la encargada de la ley de defensa del enforcement de la ley de defensa de la competencia, tiene el mayor grado de independencia que se le puede dar dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Entonces, como consecuencia de tener esta nueva autoridad autárquica y que tiene su propio presupuesto, se espera que el enforcement en defensa de la competencia en Argentina se fortalezca bastante. Y con esto quiere decir que la experiencia en otros países y en Chile, en México, Brasil, nos mostró que cuando las agencias se posicionan de esta manera y logran conformar sus autoridades con el mayor grado de independencia que pueden tener, logran una mayor capacidad para investigar y particularmente para detectar y perseguir carteles. Y en este contexto, nosotros, pensando con Mariana, encontrábamos que los programas de clemencia van a pasar a tener un rol importante en Argentina, sobre todo cuando uno mira lo que pasó en otros países a partir de la puesta en funcionamiento del programa de clemencia con autoridades con cierto grado de independencia. Se demostró que eran herramientas muy efectivas para descubrir acuerdos colusivos y sancionarlos, que por definición son muy difíciles de detectar. Eh, y la verdad que para que los programas de clemencia funcionen realmente, también hacen falta programas de compliance sólidos dentro de las organizaciones que les permitan a las empresas detectar los riesgos a tiempo y tomar decisiones estratégicas para poder ir a la autoridad y autodenunciar, y ser el primero que llegue y obtener el mayor beneficio que le dé el programa de clemencia. Entonces la idea con Carlos y Juan es conversar sobre estos puntos, qué son los programas de clemencia, cómo se relacionan con los programas de antitrust compliance, y qué puede pasar en Argentina en el futuro inmediato, teniendo en cuenta que tenemos en funcionamiento una nueva autoridad de competencia que va a tener un poder de policía mucho mayor por las herramientas con las que cuenta. Entonces, hecha toda esta introducción y agradecidos otra vez Carlos y Juan por sumarse, voy a arrancar con la primera pregunta que va a ser para Juan, y le voy a preguntar a Juan que nos explique brevemente, ya que muchos de nuestros seguidores y de las personas que están conectadas no son especialistas puntualmente en defensa de la competencia, que nos cuente qué son los programas de clemencia y para qué sirven. Muchas gracias, Federico. Parto por agradecer a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por la invitación. Están inaugurando una era muy interesante de la política de competencia en Argentina y creo que este es uno de los temas más relevantes para tratar, en particular para quienes se dedican al compliance. Esperamos con Carlos dejarlos convencidos de eso una vez que terminemos el seminario de hoy. Dicho en simple, aunque Federico lo adelantó, podemos decir que los mecanismos de delación compensada o de clemencia, según cómo se les llame, son básicamente mecanismos contemplados habitualmente en la ley que le permiten a quien ha participado de un cartel eximirse de su responsabilidad legal, primero reconociendo que participó de esta conducta, en segundo lugar, permitiendo la identificación de los demás responsables y, en tercer lugar, aportando evidencia que permita la persecución exitosa del cartel. Adicionalmente, suelen existir algunos otros requisitos adicionales que están en la ley argentina, como poner término a la participación en el cartel y no revelar el hecho de que postularon al programa de clemencia. Em, el beneficio más obvio de este sistema, como mencionaba Federico recién, es que los carteles son por definición una actividad ilegal, clandestina, que quienes participan de ella evitan normalmente dejar rastro, ¿no? El mecanismo de delación compensada lo que permite es desestabilizar, ¿no es cierto? Y perseguir, descubrir esta conducta o actividad ilegal, ¿no? Y por tanto permite reunir pruebas y perseguirlos exitosamente. Ese es el beneficio más natural y más obvio. Pero tiene varios otros que son muy importantes y quizás para el funcionamiento de la economía son todavía de una magnitud mayor. La primera es que aquellos carteles que ya existen cuando un programa de clemencia se vuelve exitoso es que se desestabilizan. La literatura ha demostrado ampliamente que administrar un cartel es una cuestión muy compleja, en parte importante porque hay muchos incentivos para desviarse, ¿no? del cartel, para engañar a los copartícipes del cartel. Y la existencia de un mecanismo de delación compensada o de clemencia, donde cualquiera de los partícipes puede quedarse sin sanción yendo a la autoridad, hace que el funcionamiento de los carteles se haga más difícil. Y el tercer beneficio, que yo creo que es el más importante para el funcionamiento de la economía, es que permite desincentivar la formación de carteles.
si efectivamente las empresas son agentes racionales, ¿no? Al momento de decidir si entrar a un cartel o no, van a tener que incluir entre los riesgos o los costos de la participación en un cartel que cualquiera de los copartícipes puede acudir a la autoridad y quedar sin sanción por una conducta tan grave como el cartel. Y eso debiera, naturalmente, y así lo ha mostrado la literatura económica, desincentivar, disuadir a las empresas de involucrarse en conductas como esta. Así que diría que esos son probablemente los beneficios más importantes, Federico. Gracias, Juan. ¿Querés seguir, Marian, con la siguiente? Imagina por cómo viene, perdón, que me caí, pero acá ya estoy. ¿Qué condiciones tienen que darse para que un programa de clemencia realmente funcione? ¿Qué es lo que se necesita para que realmente funcione y que se den estos supuestos que acabas de mencionar? Se cumpla con ese objetivo. Igual me uno al agradecimiento, Federico, Mariana, a la asociación, y ya nos prometió Federico que la próxima vez nos vemos en Buenos Aires para un asado, así que espero verlos a todos ustedes por allá en un futuro cercano. Con todos La los que verdad están es, online también. exacto, ya vamos a hacer un evento de mucha gente y vamos a pasarla muy bien por allá. Sí. Em, va, va muy de la mano con lo que menciona Juan, el tema de qué elementos necesita un programa por estas características que él describía y lo que necesita, digamos, las condiciones para que funcione un programa de clemencia, un programa de delación compensada, son varias desde mi punto de vista y desde la experiencia internacional de varios países que han contado con este sistema, ¿no? Uno de los más importantes es que haya sanciones verdaderamente disuasivas, ¿no? Que haya un miedo a que la autoridad te sancione, que realmente se hagan efectivas esas sanciones y que la gente espere que si la autoridad detecta una colusión, un cártel de competencia, pues verdaderamente las empresas tengan consecuencias e incluso los individuos que participen en esos acuerdos enfrenten realmente pues sanciones de parte de las autoridades correspondientes, ¿no? Otro elemento fundamental desde mi punto de vista es la certeza respecto a cómo funciona el programa, a las reglas del programa y a cómo se conducen las autoridades cuando enfrentan una situación de estas, ¿no? La incertidumbre que reina en las empresas es muy grande y si no hay reglas claras en el programa y si las autoridades no son claras en cómo va a funcionar, creo que va a ser difícil que las empresas se convenzan de acceder a este beneficio. Entonces, ese es otro factor fundamental. Creo que la confidencialidad dentro de estas reglas es uno de los factores más importantes, que se guarde la confidencialidad de quienes solicitan esta inmunidad, esta clemencia durante todo el procedimiento. En México hemos tenido incluso repercusiones a nivel comercial o a nivel de seguridad de las personas. Entonces, el tener la confidencialidad de quien solicitó la inmunidad es fundamental en todo momento, ¿no? Creo que es muy importante también el tema de generar credibilidad en las instituciones, que las autoridades realmente nos convenzan que son independientes, como anticipaba Federico, que son realmente creíbles en cómo aplican las reglas de competencia para que las empresas participen en estos programas. Y quizá lo más importante desde mi punto de vista, lo que se ha llamado la regla de oro. Las autoridades deben de asegurarse de que quien solicita inmunidad, quien solicita clemencia, pase lo que pase y funcione como funcione, acaben en un mejor lugar que aquellos que no han participado en este programa y que deciden no cooperar con la autoridad, ¿no? Este sistema, creo que estos pilares funcionando como un eje y haciendo que las personas se convenzan de las bondades de la clemencia, de participar, de cooperar con las autoridades, es fundamental
para que el sistema vaya funcionando y vaya mejorando, ¿no? En México, por ejemplo, en algún momento en la autoridad decidimos iniciar una investigación muy importante en el sector de medicamentos. Creímos que empezando el programa íbamos a tener muchas solicitudes de clemencia y la realidad es que no sucedió, ¿no? En ese momento las empresas, por estos factores que no estaban ahí, no se convencieron de cooperar con la autoridad, pero lo que decidimos es, de todas maneras, hay que seguir el programa, sancionar este cártel, mandar una señal y mandar la señal de que estamos abiertos a que las empresas y los individuos cooperen y participen. Se sancionó ese cártel, se sancionó ese acuerdo, se mandó ese efecto disuasivo, se mandó esa señal de que el programa estaba ahí para quien decidiera cooperar, pero quien no cooperara iba a tener sanciones muy fuertes y eso hizo que el programa iniciara a partir de esa investigación en México, ¿no? Entonces, creo que se necesita también paciencia, se necesita también tiempo, se necesita hablar con los abogados, hablar con los empresarios y convencerse, pero eventualmente es un programa que tiene muchos beneficios para todos. Gracias, Carlos. Mira, acá les comento, en Argentina es como el tercer intento para que el programa de clemencia arranque. El primero fue cuando se sancionó la ley. Yo en esa época estaba en la autoridad y esperábamos un impacto. Todo el mundo de la experiencia internacional decía, en España cuando entró en vigencia el programa de clemencia, en la agencia había cola de gente esperando para llegar primero a la delación, ¿no? A autodenunciarse. Entonces, la verdad que yo, que venía trabajando en la reglamentación de clemencia, dije, bueno, el día que esto empiece entre en vigencia, me voy a volver loco, porque decía, no cola, pero van a venir 10 personas. Bueno, no apareció nadie. No apareció nadie nunca. La verdad que todavía no tenemos certeza de si en Argentina hubo, obviamente es confidencial, pero no tenemos certeza de si en Argentina hubo o no pedido de clemencia. Quienes trabajamos en defensa de la competencia en Argentina entendemos que no, pero entendemos que no los primeros años porque la reglamentación que yo había hecho inicialmente en el 2018 recién se aprobó en el 2024 o 25, ya no me acuerdo, nada, 6 años más tarde mínimo. Después de eso tampoco tenemos mucho conocimiento de si hubo o no solicitudes de clemencia, pero en este momento donde el diseño institucional introducido por la ley 27442 finalmente se está haciendo efectivo y realmente una agencia de competencia independiente que va a poder trabajar de manera tal de dar credibilidad, como vos decías, y explicar y dar previsibilidad de cómo va a aplicar la regla de competencia y que va a tener más herramientas para asegurar la confidencialidad durante todo el proceso, porque no va a depender de un secretario de comercio que está en otro edificio. Y, digamos, yo creo que hoy sí están dadas las condiciones para que esto empiece a funcionar. Y realmente, respecto de la regla de oro, lo que mencionabas era, bueno, quien solicita clemencia tiene que estar en un mejor lugar que los que no participaron. Y en general, lo que veo es que en Argentina hasta ahora el análisis de riesgo venía siendo, bueno, ¿qué chances hay de que la agencia me descubra? Y uno a veces le dice, bueno, pocas, porque tiene pocos recursos, poca independencia y pocos antecedentes. Entonces, bueno, esperamos que este cambio lleve a esa credibilidad y a la aplicación de la regla de oro. Toda esta introducción era para redondear lo que muy bien dijeron ustedes dos, ¿no? Sí, si me permites, Fede, un comentario sobre eso. Yo también había oído esa historia de España, pero la verdad es que en mi experiencia, en la mayoría de las jurisdicciones y sobre todo en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, también la historia de Estados Unidos, es que esto toma mucho tiempo, toma mucho trabajo de parte de la autoridad, de parte de las asociaciones como ustedes, de parte de los practicantes, de dialogar, de convencerse que esto es una opción, de ver, como dices, que realmente hay una consecuencia por el incumplimiento de las reglas de competencia y me parece que es mejor tener paciencia y que funcione bien el sistema. Sí, yo lo que estaba viendo, por ejemplo, en Brasil el cambio institucional fue muy fuerte en 2012. Y ahí sí se ve, cuando uno analiza los números, en 2013, más o menos el nivel de sanciones, no solo por carteles, sino también por abusos, se mantuvo, pero en 2014 pegó un salto gigante, bueno, y después se estabilizó un poco. Pero el cambio institucional sí lo veo muy fuerte. Bueno, ustedes están atravesando justo un cambio institucional a la inversa ahora en México, y Juan lo atravesaron con la fiscalía hace ya también bastantes años. Entonces,
creo que esta vez sí se va a dar el cambio y creo que desde el punto de vista del riesgo y del análisis de riesgos o de la estructuración de una matriz de riesgos en Argentina, a partir de este cambio, hay que empezar a tener en cuenta y introducir en la matriz de riesgos los riesgos de cartel y los beneficios de clemencia. Entonces, en Si pudiera conclusión, agregar algo, sí, Federico, sí, muy obvio, Juan. corto. Yo creo que están primero los factores de diseño, ¿no es cierto?, de legales que mencionaba Carlos. Están los factores institucionales, que son los que mencionabas tú, los niveles de independencia que tenga la autoridad. Pero uno de los escollos más importantes que vimos nosotros en Chile, al menos, son factores culturales, y que yo creo que son especialmente profundos en nuestros países, ¿no es cierto?, en América Latina. En muchos sentidos, la clemencia requiere unos niveles de confianza entre las empresas que postulan y la autoridad que no son habituales. La clemencia es, por definición, una institución muy contraintuitiva. Los abogados defensores hacen exactamente lo contrario de lo que están acostumbrados a hacer. Revisan la evidencia de su cliente, seleccionan la más incriminatoria y se la entregan a la autoridad. Y la autoridad hace lo contrario de lo que hace en su trabajo diario. Le delega a un privado, a un investigado, sus poderes de investigación, ¿no? Entonces, que esa institución funcione requiere de unos niveles de confianza y un alineamiento de los incentivos entre el sector privado y la autoridad, que culturalmente no son habituales entre nosotros. Y al menos en la experiencia chilena, la labor de la comunidad jurídica en eso es esencial, ¿no? Y por eso asociaciones como estas, charlas como esta, los estudios específicos en competencia y también quienes se dedican internamente en las empresas eh, al compliance, etcétera, son un factor muy importante para que pueda florecer en un contexto que es culturalmente adverso, ¿no es cierto?, a la relación de confianza que requiere una institución como la clemencia. Sí, sin duda. Esta charla, perdón, Dale, Mariano. como esta charla se trata un poco de, como les dijimos en las previas, de ver el futuro, es decir, es verlos a ustedes y un poco ver el recorrido y un poco lo que va a venir hacia ustedes. Y sin perjuicio de lo que ustedes están conversando y lo que estamos conversando, tiene que ver desde, bueno, qué es lo que hace la autoridad para, digamos, para, qué elementos tiene que haber para. La realidad es que también hay otra pata y sumamente importante que es la empresa, ¿no? Entonces, acá la pregunta cambia un poco el enfoque, como para poder abarcar todos los temas que nos planteamos, es ¿cómo hace una empresa para descubrir que es parte de un cartel? Porque nunca hicimos nada mal, o sea, siempre pasa eso, ¿no? O sea, siempre nos comportamos perfectamente, pero bueno, ¿cómo hace para descubrir y cómo se toma la decisión? ¿Cómo es ese proceso de toma de decisión para presentarse, autodelatarse, ir a la autoridad? ¿No? En un mundo perfecto donde sabemos que se han cumplido todos los requisitos y se ha generado todo para que la empresa tenga los elementos para presentarse, ¿no? ¿Quién la toma? ¿Voy yo, Carlos? Dos cosas, quizás la primera más práctica, ¿dónde suelen surgir dentro de las empresas la, la ocasión para recurrir al mecanismo de clemencia? Quien conscientemente ha participado de un cartel durante 20 años, rara vez se va a levantar en la mañana y va a decir, desde hoy voy a hacer el bien y a mis compañeros los llevo a la autoridad, ¿no? Entonces es importante, pienso, para lo que viene para adelante, ustedes tengan en mente cuáles son los contextos en que normalmente surge esto. Uno, muy común, es tras la adquisición de empresas, las fusiones o adquisiciones, ¿no? Quien compra tiene un conocimiento limitado de la empresa que está comprando. Los due diligence normalmente tienen un scope que es relativamente limitado, que no alcanza, ¿no es cierto?, la actividad clandestina de la empresa que está comprando. Y tras la operación, ¿no es cierto?, cuando empiezan a operar la empresa nueva, se dan cuenta de que están participando de un cartel. Para deslindar responsabilidad, es habitual que quien adquiere esa empresa, ¿no es cierto?, concurra a la autoridad y le diga, oiga, me compré esta empresa, traían este problema, vengo a delatar, ¿no? Eso genera muchas veces después muchos problemas internos, y lo vimos nosotros en la agencia de Reps and Warrants y cuál es la responsabilidad del vendedor, etcétera. Pero no quiero detenerme ahí. La segunda que es común son los carteles internacionales, ¿no? Se descubre esto en Singapur, se juntan los abogados de Washington y Bruselas con un mapa al frente y dicen, ok, ¿cuáles son los países donde nos van a perseguir?
y empieza una carrera, ¿no? Por quién va a ser el primero en llegar en cada una de esas jurisdicciones. Ese es otro escenario muy habitual. Y el tercero, al menos en nuestra experiencia, es cuando se dan cuenta que la autoridad efectivamente lo está investigando, ¿no? Esos son los más habituales. En Estados Unidos y en Europa, donde esto está más aceitado, pasa a veces que, sobre todo donde los controladores y los ejecutivos están más separados que en América Latina, pasa que de repente ocurre que los controladores de una empresa o los accionistas se dan cuenta de que hay una actividad, de un emprendimiento de los ejecutivos, por llamarlo así, y al darse cuenta de que esto está ocurriendo, concurren a la autoridad. Muy rápidamente, ¿cómo funciona esto? Cuando la empresa se da cuenta, sea porque adquirió otra, sea porque los pillaron en Singapur, sea porque un accionista se da cuenta de que hay algún problema dentro de la empresa, lo primero que la empresa debe hacer, y esto es algo que es muy importante entender y se demora mucho la cultura jurídica en internalizarlo, es pedir lo que se llama un marker o marcador. ¿Ya? Esto básicamente lo que es obtener el primer lugar en la fila. Sabemos que en el programa de clemencia solo el primero se lleva una exención total de las sanciones. ¿No es cierto? Las empresas tienden a creer, y esto dificulta el funcionamiento del sistema, que solicitar un marker, o sea, solicitar quedar primero en la fila, significa algún tipo de reconocimiento de responsabilidad. Eso no es así. El programa está diseñado para que ante la primera sospecha que usted tenga, ¿no? De que dentro de su empresa o dentro de la empresa de su cliente esto está ocurriendo, usted corra a la autoridad y diga, mire, yo no estoy reconociendo nada, voy a hacer una investigación interna, pero tengo sospechas de que esto puede estar ocurriendo y quiero el primer lugar. Normalmente se le otorga el primer lugar y las empresas lo que hacen luego es investigar estos indicios que tuvieron y la autoridad le da un plazo para que lo haga, ¿no? Reúne la evidencia, normalmente con la asistencia de la propia autoridad, y puede que se convenza de que no hubo, y que lo que no hubo efectivamente un cártel o una colusión, y sencillamente decida dejar el proceso hasta ahí, o que efectivamente en ese proceso de investigación interna se dé cuenta de que existió una conducta colusiva. Si lo que ocurre es lo segundo, o sea, si es que efectivamente en la investigación interna se convence de que hay evidencia suficiente de que participó de un cartel, ahí ya sí se postula formalmente al beneficio, ¿no? Y ahí sí se reconoce responsabilidad y sí se entrega evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer momento en que eso ocurre. Y es muy importante distinguir para que la clemencia funcione el no reconocimiento de responsabilidad que ocurre en el momento del market y el reconocimiento de responsabilidad que ocurre cuando se hace la solicitud formal de aporte de antecedentes, ¿no? Luego la autoridad revisa si la evidencia que están entregando es suficiente y normalmente entrega, y esto ocurre así también en Argentina, condicionalmente el beneficio. Dice, mire, si usted se mantiene cooperando, el beneficio es suyo, ¿no? Y una vez que se llega al final del proceso, ya se hace definitivo ese beneficio, ¿no? Esa es más o menos la estructura que suele tener un programa de clemencia, que son bastante homogéneos en su funcionamiento en todo el mundo. Una aclaración antes de preguntarle a Carlos si quiere agregar algo. En materia de defensa de competencia, las leyes convergen a nivel global, con lo cual lo que está hablando Juan y lo que está hablando Carlos es similar, si no igual, en Argentina, sobre todo porque cuando lo pensamos en el marco de la ley 27442 y cuando lo pensamos en el marco del reglamento de aplicación de los programas de clemencia que hoy está vigente, y que se va a modificar en breve a partir de la constitución de la nueva autoridad, pero que va a ser similar. La verdad que nos inspiramos, entre comillas, tomamos mucho de Chile, de los reglamentos de Chile, de México y del de Perú. Fueron los tres países que nosotros tomamos como guía para elaborar el reglamento actual. Con lo cual, esto que dice Juan es exactamente igual de aplicación en Argentina. No hay diferencias en ese sentido. No sé, Carlos, si querías agregar algo a lo que mencionaba Juan. Solo comentar que en la experiencia en México lo que hemos visto es que también hay un rol importante en empleados o exempleados para generar casos de clemencia, ¿no? En el caso mexicano, el empleado mismo puede ir como individuo a solicitar esa clemencia y puede meter en un problema, obviamente, a todas las empresas involucradas, y ese elemento ha sido bien interesante, ¿no? Como un mecanismo para detectar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo mismo que sucede acá. Eh, y para que ya que te tengo ahí, Carlos, te voy a hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver puntualmente
con la relación entre compliance, las investigaciones internas y los programas de clemencia. ¿Cuál es esa relación y por qué estamos acá hablando de programas de clemencia si es un webinar dedicado a compliance? ¿Dónde se juntan, digamos? Totalmente, es una gran pregunta porque yo creo que el mundo ideal es que esto sea como un ecosistema interconectado, ¿no? En la gestión, digamos, del riesgo de competencia en una empresa, pues debes de tener conectado el sistema de compliance, investigaciones internas y luego tu reacción frente a la autoridad con lo que detectas, ¿no? Idealmente, pues un sistema efectivo, y ustedes son más expertos que yo en esto, pero un sistema efectivo de compliance, pues sirve por un lado para prevenir conductas, ¿no? Para prevenir riesgos, pero por otro lado también, y yo creo que a veces es hasta más importante, para detectar tempranamente, ¿no? Riesgos o desviaciones de las reglas que hay en la empresa o de la regulación y entonces generar canales de denuncia, de monitoreo dentro de la empresa para que con ello tengas, antes que cualquier otro, información sobre una posible violación legal, ¿no? Y en ese sentido, normalmente tras esta detección de la empresa de un problema, pues inicias una investigación interna, ¿no? El haber realizado una buena investigación interna te puede resolver muchísimos problemas, no solo dentro de la empresa y frente a las consecuencias en la empresa, sino luego al tratar con la autoridad, ¿no? Y en este caso específico, el llevar una buena investigación y el llevar todos los elementos de prueba y el tener una historia congruente y consistente cuando hablas con la autoridad para que te den esta clemencia, para acceder al programa, pues hace toda la diferencia, ¿no? En mi experiencia, cuando tienes un procedimiento muy atropellado de investigación interna, cuando no se siguieron los protocolos adecuados, cuando no resguardaste la evidencia. Por ejemplo, últimamente he visto muchísimos problemas de destrucción de correos, de destrucción de información, de literalmente en una empresa nos tocó ver que uno de los empleados, al ver que iniciaba una investigación interna y hubo ahí algunos problemas, digamos, de que se filtró la información de esta investigación interna, pues uno de los empleados decidió romper su laptop en la oficina, la destruyó literalmente, creyendo que con eso se salvaba de cualquier riesgo de que se descubriera lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, tener una buena investigación, cuidar todos los elementos de evidencia, sobre todo ahora el uso de tecnología forense, pues hace que al ir frente a la autoridad tengas una solicitud muy ordenada, ¿no? Las autoridades de competencia, en mi experiencia, cada vez son más cuidadosas con cómo reciben estas solicitudes de clemencia, requieren elementos de prueba duros, digamos, ¿no? Ha habido casos en algunas jurisdicciones donde un solicitante de inmunidad, un solicitante de clemencia, cuenta historias chinas, ¿no? Cuenta historias que no necesariamente son verídicas. Se trata de vengar de su ex empleador o se trata de vengar de un competidor y entonces inicia un procedimiento muy complejo, muy difícil, pues que no tiene base. Entonces las autoridades cada vez son más cuidadosas con eso, ¿no? Entonces creo que el tener este cuidado de realmente interconectar al sistema de compliance con la investigación interna y con la interacción con la autoridad, pues es muy importante, ¿no? Es más difícil en un escenario donde ya te ganaron esa carrera que mencionaba Juan, ¿no? Ya hay alguien más que fue a la autoridad antes que tú y entonces tienes que reaccionar ya sea porque te enteraste por una visita de verificación de la autoridad, o porque está abierta la investigación, o porque te llegó un chisme del sector que se está investigando y entonces dices, ah, caray, entonces, ¿dónde estoy parado, no?
Y mi idea es que hay que disparar de la misma forma el programa de compliance y la investigación interna y todo, pero aquí estás contra la pared, ¿no? Estás contra el tiempo y tienes que hacerlo muchísimo más rápido. Y realmente ahí pues ya no hay mucho que decidir. Normalmente los sistemas de competencia, y corrígeme Federico, creo que en Argentina es igual, hay beneficios para el segundo o tercero solicitante Exacto. de clemencia, no son iguales al del primero, pero tienen una ventaja en participar y cooperar, pero entonces hay que hacerlo muy rápido para no quedarse el último en esa fila, ¿no? Creo Exacto. que ahí es donde hay que cuidar ese ecosistema, le llamo yo, de estos tres elementos, ¿no? Yo ahí cuando te escuchaba hablar, Carlos, me acordaba, creo que fue en Chile, Juan, ahí corregime, en el que aparecieron las computadoras tiradas en el canal Santiago, había sido en el canal que rodea ahí toda la ciudad. Efectivamente, así pasó. Que había sido, bueno, ya está resuelto, creo que fue el cartel de papel tissue. El mismo, sí. Ahí había habido visita de verificación y después de la visita de verificación se quisieron deshacer de las computadoras. Nada, hoy es medio impensable o ya sabemos que no tiene sentido, pero bueno, esa era la reacción también. Ya casi todo el mundo sabe que no tiene mucho sentido. Marian, ¿querés seguir por la próxima? Tenemos varias preguntas también para después Perdón, Federico, muy corto para complementar Sí, lo que obvio, decía sí. Carlos. Estoy plenamente de acuerdo que es necesario entender el compliance, la clemencia, la actividad de la autoridad como un ecosistema que tiene engranaje. Suscribo eso plenamente. Quiero mencionar muy rápidamente algunos otros puntos de contacto, creo, entre clemencia y compliance que son importantes. La primera, en países como México, Chile o Argentina, en que las personas naturales o físicas, no sé cómo se les llama en Argentina, pueden postular directamente al beneficio de delación. Se genera una tensión normalmente dentro de las empresas porque el denunciante interno tiene, por así decirlo, la opción entre recurrir a la autoridad y ganarse la inmunidad o recurrir al sistema de denuncia interno de la empresa. Y el diseño de los sistemas de denuncia interno, de los canales de denuncia, tiene que tener siempre eso en mente, de manera de evitar que se salve el empleado y quede en el sartén la empresa, ¿no? Ese es un factor que yo creo que es importante y es un punto de contacto entre compliance y clemencia. Un segundo que creo que también es importante es normalmente cuando se descubre una acción interna y cuando es necesario llevar a cabo una investigación interna, como mencionaba Carlos, las empresas que tienen una cultura de compliance tienen mucho menor dificultad para llevar a cabo esa investigación interna. Es habitual que quien cometió un crimen o una infracción no quiera reconocer que lo hizo, ¿no? Pero al llegar evidencia dentro de una empresa que tiene cultura de compliance suele ser mucho más sencillo que aquellas que no lo tienen. ¿M? Y el último punto que quería mencionar, ha sido en el derecho comparado un punto de tensión quizás entre con compliance y clemencia, es que muchos países han empezado a reconocer reducciones en las sanciones a quienes tienen programas de cumplimiento y se ha discutido de si esto tiene un efecto o no en la clemencia, ¿no? Si yo sé que por tener un programa de compliance robusto voy a tener una reducción en la sanción, mis incentivos para postular al programa de clemencia podrían llegar a ser menores. Ese yo pensaría es otro punto de contacto interesante entre ambas instituciones. Ese es un gran tema, Juan, y si me permiten, en México se tomó la decisión de introducir en la ley la posibilidad de certificar programas de compliance en materia de competencia. Ese va a ser todo un tema al punto que tú dices. Realmente la autoridad está ahorita en una situación donde tiene que detallar los requerimientos para la certificación y qué beneficios o no representa certificarte, ¿no? Y hay todo un debate que no tenemos todavía la solución, al menos en lo que Sí, yo pero he es bien conocido. complicado. Primero por los recursos humanos, después por Correcto. la actualización muy constante que requieren los programas de compliance que no tienen las autoridades para actualizar las guías tan rápido. Entonces, eso va a ser un tema súper interesante. Así es. Yo acá quiero agregar algo que tiene que ver también desde el lado empresario que nunca he tenido en cuenta, ¿no? O sea, me parece como que
el hecho de que existan los programas de clemencia, a mí me gusta presentarlo como un riesgo en sí mismo. Es decir, no es solamente la existencia digamos, de antitrust, de las multas y todo, sino la existencia de un otro que, como bien dijo Juan, puede correr primero y poner el marcador. Con lo cual, yo agrego un par de cuestiones. La primera tiene que ver con la necesidad de tener entrenamientos y capacitaciones especiales en tema de antitrust. Siempre se pone el antitrust o siempre se pone en los programas de compliance, pareciera que no existiera el antitrust. Y la verdad que está en todas partes. O sea, realmente las empresas, y más ni que hablar, las globalizadas, tienen la necesidad de contar con un programa específico de antitrust. Para empezar, capacitación especial de antitrust, no son los mismos riesgos, no es lo mismo. Y además, algo que decía Juan y que a mí me ha tocado vivir en carne propia, que es la rapidez en la toma de decisiones. Eso es fundamental en temas de antitrust. No es lo mismo que otros temas en los cuales yo puedo tener un poquito más de tiempo para decidir o no. La toma de decisión es fundamental y para eso es importante tener canales paralelos para esa toma de decisión. Y el tercer punto, me parece a mí sumamente importante, es si uno está trabajando en empresas globalizadas, obviamente armar su red de profesionales en cada uno de los países, porque obviamente no existen tratados internacionales de antitrust y cada país aplica su propia normativa, con lo cual es sumamente importante comprender dónde uno está trabajando para poder aplicar su programa de compliance a medida en cada uno de los países donde está trabajando. Ese es mi aporte. Siguiente pregunta, Fede. Dale, Marian, todo tuyo. Dijimos antes que estamos jugando un poquito a qué es lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces, un poco acá la pregunta concreta es, ¿qué está pasando en México? Va para cada uno. ¿Qué está pasando en México, en Chile, en términos de programas de clemencia, que un poco Carlos ya nos adelantó? ¿Y qué creen que va a pasar en la Argentina a partir de la puesta en funcionamiento de la autoridad? En el caso de México, yo creo que hemos tenido épocas de ups and downs, como dicen los americanos, ¿no? Como les adelantaba, costó trabajo lanzar el programa, ¿no? Pasaron varios años que no había solicitudes, se tuvo este proceso, yo le llamo de evangelización de parte de la autoridad con los practicantes, con las empresas para convencerlos de las reglas y de la certidumbre que daba este programa. Se empezaron a tener algunas solicitudes, funcionaron bien. Empezó a haber una época de muchísimas solicitudes, sobre todo empatado con estos cárteles internacionales de autopartes, de varios procesos a nivel internacional que generaron muchas solicitudes de clemencia en México. Y luego hubo una crisis. Yo creo que eso es interesante para ustedes de conocerlo. Hubo dos solicitudes de inmunidad que se quitaron, que se retiraron las clemencias, porque se consideraba que las empresas no habían cooperado lo suficiente durante el proceso y que habían de alguna forma cambiado su versión de los hechos durante el proceso, ¿no? Entonces, eso generó pues un efecto muy importante en los abogados y en las empresas de qué pasa con este programa, ya no es tan confiable, ya no voy a solicitar inmunidad frente a COFESE, ¿no? Esto se ha cambiado, se ha recuperado con la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, la nueva estructura, aún como dice Federico, es menos independiente, pero las reglas parecen ser más o menos claras y el funcionamiento de la autoridad es claro y eso ha generado nuevas solicitudes de inmunidad, ¿no? Me parece que Argentina ha tenido un proceso bien interesante, como ya lo mencionaba Federico, y con funcionarios de primer nivel, con toda la preparación como la persona de Federico, pero me parece que ha enfrentado como mucho cambio institucional que quizá ha hecho más retador el tema de reglas claras y de transparencia en el programa. Yo creo que teniendo esta nueva institucionalidad, pues esperan mejores cosas del programa de clemencia desde mi muy humilde punto de vista de externo. Creo que va a funcionar bien en esta nueva época, ¿no? Juan,
Sí, segundo lo que ha dicho Carlos. Tomo un punto que incluso hizo Carlos en las preguntas iniciales. Yo creo que paciencia es la palabra clave, ¿no? Uno tiende a creer que, como mencionaba Federico, el mito español, que el día que empieza la vigencia de la clemencia hay filas esperando. Yo creo que es necesario tener mucha paciencia. El primer paso, indispensablemente, creo yo, es que la autoridad muestre una capacidad de detección y persecución robusta sin clemencia. Fue la experiencia de México que mencionó Carlos, fue como ocurrió en Chile. Nosotros el primer caso, cuando ya estaba vigente la clemencia, creímos que después de las visitas inspectivas o allanamiento, le llamamos nosotros, iban a caer. No. Solo una vez que probamos que éramos capaces de condenarlos sin la colaboración de ellos, en el caso siguiente grande empezaron a aparecer. Entonces creo que ese es un segundo elemento muy importante. Y el último, como mencionaba antes, es cultural. Nosotros en Chile cometimos el error de mantener nuestra cultura adversarial, que es con la que en general se relaciona la autoridad de competencia con los abogados y los abogados con la autoridad de competencia. Es una relación típicamente adversarial. Eh, Siempre supusimos nosotros en esa cultura adversarial que la evidencia que nos estaban entregando era siempre menos de la que tenían. Ese era un presupuesto epistemológico, digamos. Creíamos que siempre nos estaban mintiendo. Eh, y un día nos dimos cuenta que había que pensar dónde estaban los incentivos que se alineaban entre las empresas que postulaban y los nuestros. Y ahí encontramos varios puntos importantes. El primero es el que mencionaba Carlos, ¿no? Lo que le importa a la autoridad es que la empresa que postula quede mejor que todas las demás. Y para eso uno tiene que mandarle el mensaje a las empresas, la autoridad tiene que hacer esto, ¿no es cierto? Eh, de decirle, a mí me interesa la institución de la clemencia, no usted como postulante de clemencia en particular. En la medida en que a usted le vaya bien, yo voy a invitar al siguiente a ocupar el mismo procedimiento, ¿no? Y ese era un discurso que resonaba mucho en las empresas. Decían, ok, entonces puede que tengamos algunos incentivos que van juntos. Y el segundo, que nos pasó muchas veces y lo terminamos entendiendo nosotros, y los bufetes o las oficinas de abogados, que son grandes colaboradores de la autoridad del funcionamiento de esto, es que muchas veces nos pasaba que nos escondían la pelota en el proceso, nos mentían en algo, nos interrumpían el cartel para evitar pagar daños, para que quedaran fuera del periodo de prescripción, las triquiñuelas habituales que como abogados conocemos, ¿no? Em, y lo que nosotros le empezamos a explicar es, si yo, con la evidencia que tú me entregas, hago mi propia investigación, que siempre la hago igual, ¿no? Y supongamos que incauto teléfonos, incauto computadores, y esa evidencia me muestra con posterioridad que lo que tú me estás diciendo es mentira. Estamos los dos en un problema, somos socios en esto, ¿no? Entonces, si tú no me dices la verdad ahora, vas a estar tú en un problema, voy a estar yo en un problema, ¿no? Entonces, ayúdame a que, aunque nos demoremos, lleguemos a la verdad de la mejor forma posible, ¿no? Y ahí uno va encontrando distintos puntos de los incentivos entre la autoridad y el postulante de clemencia se alinean. Pero eso, al menos en el caso nuestro, requirió mucho tiempo. eh, Mucho cambio cultural dentro de la autoridad y luego el proceso de evangelización que mencionaban recién con las oficinas de abogados, ¿no es cierto?, para explicarles cómo estábamos viendo este proceso colaborativo. Y para eso la comunicación fue muy importante. Empezamos a hacer encuestas entre los abogados que habían participado de procesos de clemencia y empezamos a descubrir varios de estos problemas, ¿no? La desconfianza de parte de la autoridad, la poca claridad respecto de cuál iba a ser el nivel de evidencia que íbamos a exigir y un largo etcétera, ¿no? Eso toma tiempo y creo que la palabra clave en el momento en que está Argentina hoy día es paciencia. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Marian, tenemos varias preguntas. No sé si nos va a dar tiempo para todas, pero no sé si querés arrancar con alguna. Estás en mute. Bien, muy de acuerdo. Estaba viendo algunas de las preguntas, me parece que muchas de ellas se fueron como respondiendo. Lo que más se escucha o la preocupación que más se percibe en las preguntas tiene que ver con esto, ¿no? Con la confianza. Si hay confianza, si están dadas las condiciones. Me parece que eso va a tener que ver un poco con ir haciendo el camino, ¿no? Un poco con lo que ustedes nos iban compartiendo y comentando, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no creen que el incentivo de las empresas depende directamente del grado de eficacia de la justicia? Parece que va en línea. No sé si tienen algún comentario adicional para hacer.
Sí, es una gran pregunta. Yo creo que el Poder Judicial también tiene un rol bien importante en hacer funcionar este sistema. En México hemos tenido la ventaja de que el Poder Judicial lo entendió bien. Había cuestionamientos incluso de constitucionalidad, ¿no? De cómo puede una autoridad perdonar a uno de los participantes en una conducta tan grave. Y la verdad es que el Poder Judicial lo ha entendido bien, entendió el uso de la herramienta y lo ha validado, ¿no? Pero es cierto que el tema de la justicia o del poder judicial, digamos, es fundamental. Yo creo que otra de las preguntas que me parece interesantísima que hacen ustedes es el tema de contemplar la clemencia dentro del programa de compliance de la empresa. Ahí mi sugerencia es generar un programa, y no sé cómo lo vean los demás, pero generar un programa de clemencia interno como un medio de detección de posibles violaciones con algún beneficio dentro de la empresa, para luego la empresa decidir qué hacer con esa información, ¿no? Lo que no quieres es que la gente dentro de la empresa vaya a presentar solicitudes de clemencia directo a la autoridad. Lo que quieres en la empresa es controlarlo, evaluarlo, y habrá veces que sí conviene y habrá veces que no, ¿no? Entonces, primero tener un control interno y se puede generar, yo le llamo una clemencia dentro de la empresa antes de ir con las autoridades. Incentivos dentro de la organización sería. Correcto, correcto, ¿no? Y ahí, Juan, bueno, tendrás mucho para decir de la actuación de la justicia, porque sí, hay muchas decisiones de la Corte Suprema, bueno, del Tribunal y de la Corte Suprema en Chile, y me imagino que es fundamental. Acá les cuento que es difícil a veces porque hay una cámara especializada que todavía no se creó y funciona dentro de la Justicia Civil y Comercial Federal, que si bien tiene personas capacitadas que hace mucho deciden en esto, todavía no llegamos a una decisión de clemencia a revisar. Hay un montón de agujeros por los cuales la justicia puede empezar a cuestionar si el programa es válido, si la autodelación, el hecho de incriminarse o declarar contra sí mismo, podría ser también tornado nulo. Hay un montón de cuestiones ahí, pero contanos, Juan, cómo se dio en Chile. Efectivamente ha sido un problema, no insalvable, pero ha sido un tema, en parte, y perdón que insista con los temas culturales, pero en nuestras culturas yo estoy seguro que es lo mismo en sus países, desde que uno estaba en el colegio, el soplón nunca fue bien visto, ¿no? Y algo de eso hay, y yo creo que uno de los errores que cometimos en la Fiscalía Nacional Económica fue no hacer suficiente concientización en la judicatura ordinaria, por un lado, y en el Congreso, por otro, que siempre es un riesgo porque se pueden alterar las reglas. Curiosamente, esta es una tesis personal, creo que el caso Lavallato en Brasil ayudó mucho porque se descubrió de esa forma y la gente dijo, ah, bueno, en realidad el soplón nunca lo quisimos cuando estábamos en primaria, ¿no? Pero puede ser que esto nos permita obtener efectivamente evidencia. Y eso no lo hicimos suficiente. La experiencia en Chile no fue la mejor. Las legislaciones de competencia suelen contemplar una excepción a la clemencia, que es cuando quien solicita la clemencia fue el organizador y coaccionó a los demás partícipes a ser parte del cártel. Nosotros, en un proceso en que se alegó que el postulante de clemencia había efectivamente organizado el coaccionado, mostramos con un informe en derecho que era una cláusula que no se había aplicado nunca en ninguna parte del mundo, precisamente porque introducía incertidumbre. El tribunal especializado, que es el Tribunal de Competencia, entendió eso, pero nuestra Corte Suprema no. Y le revocó finalmente la clemencia a quien la autoridad se le había otorgado. Eso nos generó obviamente un problema muy importante porque la predictibilidad de la que venimos hablando, que es un pilar esencial de la clemencia, se vio removido. Sin embargo, y porque el trabajo había sido suficientemente bien hecho con anterioridad, entendieron que era un desvío que había tomado circunstancialmente la Corte Suprema en un caso, pero que seguía siendo un programa confiable. Marian, si te parece una muy cortita y después cerramos, pero bueno, gracias a Julio Fonrush, Saúl Robles, hay un montón de preguntas, pero hay una que me parece que servía para cerrar, que dice, ¿sería conveniente entonces contemplar la clemencia en materia de carteles dentro del programa de compliance? Creo que sabemos la respuesta, pero los dejo a ustedes. Justo yo sugiero tener algún sistema interno
que nos permita obtener esa información dentro de la empresa antes de ir al programa de clemencia de la autoridad, ¿no? Sí, yo concuerdo con Carlos, pienso dos cosas sobre esto. La primera es que contemplar explícitamente la posibilidad de usar el programa de clemencia puede ser un arma de doble filo. Si después decides no usarlo, puede ser usado en tu contra, que eso estaba ahí y no se hizo. Entonces sería cuidadoso con eso. Y a propósito de la idea de Carlos, que me parece muy creativa, de la clemencia dentro del programa de compliance, creo que una de las cuestiones esenciales quizás es asegurarse de quienes sean denunciantes tengan niveles de protección y antirretaliación dentro de la empresa lo más robustos posible. Ese es un problema muy complejo de manejar, y es necesario con anterioridad que existan reglas claras que se puedan aplicar cuando una denuncia efectivamente se produce. Bueno, estamos ahí justo con el tiempo, ¿no, Fede? Bueno, a todos los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por las preguntas. Sin dudas, yo creo que es un tema, a mí me apasiona personalmente, me parece que es un tema sumamente importante y que también me parece muy importante que lo charlemos, que lo hablemos y como bien dicen ustedes, que concienticemos sobre esta nueva herramienta, que yo no tengo dudas que más tarde, más temprano, inclusive en Argentina, que venimos un poquito rezagados, va a tener sus frutos. Así que es un motivo para estar en alerta y es un motivo para este awareness que humildemente con Fede pretendemos compartir con toda la comunidad. Así que mil gracias por mi parte a Carlos y a Juan. Muchísimas gracias por su tiempo y a todos los que nos acompañaron. Fede, frase final. Muchísimas gracias a todos por unirse y sobre todo a Carlos y a Juan por darnos esta clase magistral de lo que si Dios quiere se va a venir en Argentina pronto. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes por soportarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.